Bueno, nos encontramos virtualmente para hablar del corazón. El corazón es un órgano hueco que pertenece al sistema circulatorio. El sistema circulatorio es un sistema que es cerrado. Desde que nacemos no hay comunicación entre el corazón del lado derecho y corazón izquierdo. Este órgano hueco se encarga de, por un lado, distribuir la sangre hacia el organismo y hacia los pulmones, donde se produce la oxigenación de la misma, y además crea la presión suficiente para que la sangre pueda circular en todo el organismo. Está formado por cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. Tenemos una aurícula derecha del lado derecho del corazón, que recibe la sangre de las dos venas más importantes del cuerpo. En la parte superior llega la vena cava superior, que trae la sangre de la cabeza, el cuello, de tórax y de miembros superiores. Y por la cara inferior de la aurícula derecha llega la vena cava inferior, que justo, digamos, atraviesa el diafragma y llega e ingresa a esta aurícula, que trae la sangre del resto del cuerpo, abdomen, pelvis y miembros inferiores. La sangre de la aurícula derecha, que es esta sangre que tiene poco oxígeno y que ha llegado del resto del organismo, pasa al ventrículo derecho a través de una válvula que se llama válvula tricúspide, justamente porque tiene tres valvas, después lo vamos a ver mejor. Una válvula está compuesta por tres valvas que tienen forma como de triangulito, digamos, y a través de esta válvula, que es unidireccional, quiere decir que la sangre solo puede pasar en un sentido, la sangre que tenía poco oxígeno y había llegado a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, lo que tienen de diferente los ventrículos de las aurículas es que, por supuesto, todo tiene una capa de miocardio, que es el músculo especializado del corazón, eh, es el músculo cardíaco, digamos, pero en los ventrículos la capa de músculo es mucho más gruesa, mucho más importante que en las aurículas, que es casi nula. Del ventrículo derecho, entonces, toda esta sangre va a pasar al tronco arterioso pulmonar, donde hace un breve recorrido, muy, muy cortito, y enseguida se divide en las dos arterias pulmonares, la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha, que pasa inferior al callado de la aorta. Estas arterias pulmonares llevan sangre poco oxigenada hacia los pulmones. En los pulmones se produce la oxigenación de la misma y retorna al corazón, ahora sí, de manera ya oxigenada, a la aurícula izquierda a partir de las venas pulmonares. Hay dos venas pulmonares del lado izquierdo que provienen del pulmón izquierdo y dos venas del pulmón derecho que ingresan a ambos lados de la aurícula izquierda. Una vez que la aurícula izquierda recolecta toda esta sangre pulmonar con oxígeno, la envía hacia el ventrículo izquierdo, el que tiene más importante capa de muscular, porque tiene que emitir toda esta sangre con una presión adecuada para que a través de la aorta se distribuya en todo el organismo. Esta sangre entonces pasa al ventrículo, desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, a través de otra válvula que se llama válvula mitral, y en este caso tiene dos valvas nada más, y del ventrículo izquierdo va a proyectar toda la sangre en la aorta, ¿sí? La aorta asciende, da sus primeras ramas, que son las arterias coronarias, hace el callado, esto es como el puente por encima de la arteria pulmonar derecha, da las arterias que ya vimos, subclavia y el carótida y el tronco para estas dos arterias, y desciende transformándose en la aorta torácica, que luego de dar algunas ramas en tórax, atraviesa el diafragma, se convierte en arteria abdominal y sigue su recorrido hasta finalizar en sus dos arterias terminales, que son las arterias ilíacas. Bien, de esta manera y a partir de la aorta se distribuye la sangre oxigenada al resto del organismo y el ciclo comienza otra vez. Por supuesto que todo el tiempo las cuatro cavidades del corazón están llenas de sangre, ¿no? Y es un continuum de esta circulación. Bien, ¿cómo va a estar orientado el corazón? El corazón está orientado en un eje oblicuo, ¿sí? Que lo podríamos trazar de esta manera, que va desde la base del corazón
hacia la punta del corazón, ¿sí? Que es parte del ventrículo izquierdo. La punta del corazón, para que se den una idea, está aproximadamente en el espacio intercostal entre la cuarta y la quinta costilla, más o menos. Y el corazón ocupa, como de manera de proyección a la columna vertebral, entre la dorsal número 5 y la dorsal número 8, más o menos para poder ubicarlo con proyección respecto de la columna vertebral. Em, entonces les decía que tiene un eje, la orientación es de un eje oblicuo de la base del corazón hacia el vértice y que este eje oblicuo va de posterior hacia anterior y además tiene un sentido de derecha a izquierda y de superior a inferior, ¿sí? O sea que este eje oblicuo que finaliza en la punta del corazón o en el vértice del corazón va hacia anterior, hacia inferior y hacia izquierdo. Bien, si tuviéramos entonces que ubicar el corazón, como les decía, con este corazón que es puramente romántico, su forma no tiene mucho que ver, lo vamos a ubicar en el mediastino, ¿sí? ¿Y qué es el mediastino? Es un espacio que se encuentra en el centro del tórax entre los pulmones, ¿sí? Entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. ¿Cómo vamos a trazar líneas imaginarias en el mediastino para poder encontrar qué órganos se ubican dentro de él, ¿no? Como para tener un parámetro. Bien, primero podríamos trazar una línea de lado a lado que pasa por el ángulo esternal, más o menos a nivel de L4, L5, ¿sí? Como en el borde superior del corazón. Acá obviamente el corazón no está, ¿no? Como a este nivel. Y dividimos, y esto está del PRO, que me parece que es la división más sencilla de mediastino, dividiéndolo en un mediastino superior y en un mediastino inferior. En el mediastino superior, o sea, por encima de esta línea que se traza de pulmón a pulmón aproximadamente en el borde superior del corazón a nivel de T4, T5, encontramos el timo, que es una glándula, acá no está, pero está sobre estos grandes vasos y bien anterior en el tórax. La tráquea, ¿sí? La encontramos posterior a los vasos, hasta ahí podemos llegar a ver un poquito de la tráquea que ahí está justo dividiéndose en los bronquiofuentes. El esófago siempre va a estar ahí, ¿no? Posterior a la tráquea. Los vasos torácicos internos, el tronco venoso brachiocefálico, que vamos a encontrar acá y acá, formando la vena cava superior, perdón. La aorta, ¿sí? El nacimiento de la aorta y su callado, con las ramas que da. Los nervios neumogástricos, que van a pasar, acá se llega a ver uno, posterior a los pedículos pulmonares. Los nervios frénicos, que van a ser anteriores a estos pedículos y el nervio laringio recurrente izquierdo que es una rama del hemogástrico, que ahí se ve muy pequeño, que lo da por debajo del lado izquierdo, por debajo del callado de la aorta. Y además podemos encontrar el plexo cardíaco, linfáticos y el conducto torácico, que no lo vamos a poder observar en esta imagen. Debajo de esa línea imaginaria vamos a encontrar al mediastino inferior, que se va a dividir con dos líneas verticales o longitudinales, una que pasa por delante, o sea, anterior, en la cara anterior del corazón, y otra que pasa por detrás del corazón. De esta manera, el mediastino inferior queda dividido en tres espacios. El mediastino inferior anterior, lo que está por delante del corazón, el mediastino inferior medio, que está ocupado en mayor medida por el corazón, y el mediastino inferior posterior, que es lo que te queda por detrás del corazón. Entonces, en el inferior y anterior encontramos vasos torácicos internos y linfáticos. En el medio encontramos, por supuesto, principalmente el corazón, con el nacimiento de la aorta, la llegada de la vena cava superior, la vena ácigos, desembocando en la vena cava superior, el tronco pulmonar y los nervios frénicos, que están en íntimo contacto con los bordes derecho e izquierdo del corazón. Y en el posterior, o sea, por detrás del corazón, encontramos el esófago, los bronquios, la aorta torácica, la vena ácigos y la vena hemiácigos, el conducto torácico y los nervios neumogástricos. Si
tuviésemos que hablar un poco de cómo es el ciclo cardíaco, ¿sí? De los ruidos que nosotros escuchamos, los ruidos cardíacos, los latidos del corazón, podemos decir que se van a encargar de proyectar la sangre por un lado, desde las aurículas hacia los ventrículos y luego desde los ventrículos hacia los pulmones o el organismo, ¿sí? O sea, hacia afuera del corazón. Estos son esos dos ruidos que escuchamos, el tac, 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 ¿no? Y esos ruidos que escuchamos son los ruidos que hacen las válvulas al cerrarse, porque como les decía antes, cuando pasa de una aurícula o un ventrículo, o cuando del ventrículo sale la sangre hacia una arteria, esas válvulas que están ahí como a modo de compuertas se abren solo en un sentido. ¿Sí? O sea, de la aurícula al ventrículo, esta válvula permite el pasaje abriéndose hacia el ventrículo, se vuelve a cerrar cuando ya está, cambia la presión y se cierra, ¿sí? Porque disminuye la presión dentro de la aurícula, porque hay menos sangre y ya esa sangre no puede retornar a la aurícula. No hay un retorno, un reflujo de la sangre. Lo mismo pasa cuando la sangre sale de los ventrículos y va hacia las arterias. En el nacimiento tanto del tronco pulmonar como de la aorta, hay otras válvulas, la pulmonar y la aórtica justamente, que tiene tres valvas y que se abren en sentido hacia las arterias. Quiere decir que hay una sola posibilidad de dirección de la sangre, que es justamente desde el corazón hacia la arteria, y esa sangre no puede retornar, ¿sí? Esos son los ruidos que nosotros escuchamos, los ruidos cardíacos, que son dos, el tac, 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 ¿sí? Ahora, la frecuencia con la que late el corazón, ¿sí? La frecuencia cardíaca, o sea, cuando yo tomo en un minuto cuántos latidos, cuántos estos dos ruidos escucho, tiene que ver con el tamaño. ¿Por qué? Porque el recorrido que tiene que hacer la sangre no es lo mismo en alguien muy pequeño que en un animal muy grande, como en este caso en la ballena, ¿sí? Entonces, en un niño, en un recién nacido, y cuando nosotros auscultamos los latidos del corazón, incluso intraútero, son muy rápidos, ¿sí? Tienen una frecuencia aproximada, los intraútero, de aproximadamente de 140 latidos por minuto, va de 110 a 160, todo ese grado es normal, pero fíjense lo rápido que late el corazón. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy pequeño, o sea que el recorrido que tiene que hacer la sangre desde que sale del corazón hasta que llega a todos los tejidos y vuelve al corazón es muy rápido. En cambio, si yo tomara la frecuencia cardíaca de una ballena, sería muy lento. ¿Por qué? Porque el organismo, el cuerpo, la estructura es muy grande, por lo tanto es mucho más lento el recorrido que tiene que hacer la sangre desde el corazón al organismo y el organismo cuando retorna al corazón. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo está constituido, ¿sí? De cuáles son su configuración externa e interna, principalmente de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, para poder entender cómo es este flujo de la sangre. Y para eso vamos a empezar con esta imagen, que es un corte frontal del corazón. Esto es entonces un poco lo que les decía, para ubicarnos en este corte. Lo que hemos seccionado acá, en este corte frontal, es la aurícula derecha y vemos cómo llega la vena cava superior y la vena cava inferior para dejar la sangre dentro de la misma. La aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho, siempre lo derecho se comunica con lo derecho y lo izquierdo con lo izquierdo, no hay otro tipo de comunicación, ¿sí? A través de la válvula tricúspide, ¿sí? Es una válvula aurículo-ventricular, ¿sí? Vemos acá como esta válvula tricúspide tiene tres valvas y esta valva, con lo que yo les decía antes, esto que se ve blanco, que es una de sus valvas, abre hacia el ventrículo. Cuando cambia la presión y pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, esto se cierra y queda como a modo de compuerta. Por el cambio de presión no hay posibilidad de que estas valvas, perdón, ingresen dentro de la aurícula y la sangre retorne a esta cavidad. ¿Y esto por qué es? Porque justamente lo que ustedes ven acá, que se ven como unos pelitos,
son las cuerdas tendinosas, que lo que hacen es tienen un extremo que se inserta en las válvulas, en la válvula tricúspide, en cada una de sus valvas, y el otro extremo de estas cuerdas tendinosas se insertan en músculos papilares, que son músculos de primer orden. Ahora después lo voy a aclarar mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que si se insertan de este lado, solamente abren de este lado cuando está la contracción y luego vuelven a su estado original, que es el de cierre, ¿sí? Por eso la sangre pasa de aurícula a ventrículo derecho en este caso. Del ventrículo derecho choca la sangre, asciende y sale por la arteria pulmonar, el tronco pulmonar, que está pintado de azul porque tiene sangre poco oxigenada. Como les decía antes, esta arteria pulmonar, el tronco, se divide apenas nace, tiene muy poquito recorrido, en la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha, que pasa por debajo, ¿sí? Del puente que hace la aorta. Una vez que va a los pulmones, se oxigena e ingresa al corazón, como les decía, a la aurícula izquierda a través de las dos venas pulmonares de cada lado, dos venas pulmonares izquierdas, dos venas pulmonares derechas, y vuelve de la aurícula izquierda, ingresa al ventrículo a través de la válvula mitral. La válvula mitral tiene dos valvas y sucede lo mismo que veíamos en la otra aurícula ventricular derecha, que tiene las cuerdas tendinosas que se insertan en la valva y el otro extremo en un músculo papilar o músculo de primer orden, ¿sí? Y esto sucede lo mismo, tanto en la aorta como en la pulmonar como en el nacimiento de la aorta, ¿sí? Lo que está como ahí, lo que vamos a ver es que también hay otras válvulas, una pulmonar y otra aórtica, que también tienen cada una tres valvas, y va a suceder lo mismo. Una vez que pasa la sangre, se cierra, ¿sí? Y no hay posibilidad de que la sangre retorne otra vez dentro de la cavidad. Bien, ahí tenemos un poco entonces el recorrido, que es lo que les decía antes. Acá se ve bastante mejor cómo es la válvula pulmonar, ¿no? Que tiene tres valvas, ven ahí, como más blanquito. Entonces, cómo hace el recorrido de la sangre con poco oxígeno hacia los pulmones y cómo entonces hace la sangre ya oxigenada desde la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Lo mismo, ingresa, rebota y sale por la arteria aorta, que también tiene una válvula con tres valvas, como ven ahí, ¿no? Bien. Entonces yo les decía que el ruido del latido, el tac, 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 esos dos ruidos se llaman ruidos cardíacos y que corresponden al cierre de estas válvulas. Cuando esas valvas cierran la compuerta, cuando ya pasó la sangre de aurícula a ventrículo o de ventrículo a aurícula, se cierran y el cierre provoca un ruido. Y eso es lo que escuchamos y decimos el latido del corazón, ¿sí? Hay un primer cierre que hay un primer ruido que corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, que se sucede al mismo tiempo, que es el cierre justamente de la válvula tricúspide, que es de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y de la válvula mitral, que es de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Ese es el primer ruido del latido, ¿sí? Que es el comienzo de la sístole, ¿ok? Bien, cuando se cierran estas válvulas, quiere decir que la sangre ya pasó de la aurícula al ventrículo, ¿sí? Y lo que sucede con el comienzo de la sístole, que es cuando se cierran estas válvulas auriculoventriculares, empieza a vaciarse los ventrículos, ¿no? Entonces, la sangre que estaba en la aurícula pasa al ventrículo de derecho, se cierra esta válvula, la válvula tricúspide, y en ese momento es el primer ruido, ¿sí? Ese es el cierre de esas válvulas, es el primer ruido cardíaco, comienza la sístole, o sea, el vaciado del ventrículo, ¿sí? Cuando estamos ante el segundo ruido cardíaco, corresponde al cierre de las válvulas arteriales, ¿sí? Tanto del tronco pulmonar como de la arteria aorta, ¿sí? Como lo vemos acá.
también lo pueden encontrar como válvulas semilunares, ¿sí? Tanto del tronco pulmonar como de la arteria aorta. Entonces, el segundo ruido es el cierre de estas válvulas arteriales, o sea, cuando pasa la sangre del ventrículo derecho al tronco pulmonar y del ventrículo izquierdo a la aorta, y corresponde al comienzo de la diástole. Quiere decir que corresponde, una vez que sale la sangre del corazón, empieza el llenado de los ventrículos otra vez, ¿sí? Una vez que esa sangre se expulsa desde los ventrículos, arranca el ciclo, un ciclo nuevo. Entonces, para que quede claro, el primer ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, o sea, tanto la tricúspide como la mitral, y eso corresponde al comienzo de la sístole, porque una vez que se cerró como esa compuerta y la sangre está en los ventrículos, comienza su vaciado, ¿sí? Por eso hablamos de la sístole. Y el segundo ruido, que es el cierre de las válvulas arteriales o semilunares, tanto del tronco pulmonar como de la arteria aorta, corresponde, digamos, al llenado de los ventrículos. O sea, si yo expulso la sangre de los ventrículos hacia las arterias, lo que viene después es el comienzo otra vez del llenado. Y eso es el comienzo de la sístole, ¿sí? De la diástole, perdón. Bien. Lo mismo, bueno, es la misma imagen para poder observar, ¿sí? Otra vez, como todo este pasaje, y desde una vista superior, cómo se ve, digamos, cómo se ven estas válvulas. ¿Bien? Estas son las válvulas arteriales o semilunares. Esto que vemos acá es la aorta con sus tres valvas, ¿sí? Y el nacimiento de las arterias coronarias. Esta es la arteria pulmonar o el tronco pulmonar también con sus tres valvas. Y luego vamos a encontrar por un lado a la válvula tricúspide y por otro lado a la válvula mitral, ¿sí? Y nos estamos dando cuenta porque la válvula mitral tiene dos valvas y la válvula tricúspide tiene tres. Una, dos, tres. Bien, si tuviéramos que delimitarlas, en el tronco pulmonar encontramos una valva dentro de la válvula pulmonar, una valva anterior, una valva derecha y una valva izquierda. En el caso de la aorta encontramos una valva posterior, una valva derecha y una valva izquierda, ¿sí? En el caso de la tricúspide tenemos una septal porque está cerca del tabique del corazón y además encontramos una anterior y una posterior, ¿sí? Lo mismo va a suceder con la mitral, que en este caso solamente tiene dos, ¿sí? Una anterior y una posterior. Ahora, si yo solo tengo esta imagen, ¿sí? ¿Cómo podría darme cuenta qué es anterior, qué es izquierdo, qué es derecho, qué es posterior? Bien. Lo primero que tengo que pensar es siempre tener en la cabeza o a mano una imagen parecida a esta o una imagen del corazón, pero con los nacimientos o la llegada de los grandes vasos, para poder imaginar, según el corte o la vista en la que estoy, qué es lo que voy a ver, ¿sí? Tengan en cuenta que sabemos que la aorta nace del ventrículo izquierdo, sin embargo, por algo que ya verán en embrio, ¿sí? Cuando vemos el nacimiento de la aorta, los estamos viendo a la derecha del tronco pulmonar. Es como que nacen cruzadas, ¿se ve? Del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, del ventrículo izquierdo, la aorta. Es como que acá hay una cruz. Por lo tanto, si yo hago un corte al nivel de los grandes vasos, lo voy a ver así. Voy a ver que el nacimiento de la aorta, aunque yo sé que nace del ventrículo izquierdo, lo voy a ver siempre a la derecha de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, lo primero que me voy a dar cuenta en ese caso es que esto es izquierdo, esto es derecho, perdón, y esto es izquierdo, ¿ok? A pesar de saber que la aorta está del lado izquierdo, en el nacimiento está a la derecha del tronco pulmonar, ¿sí? Lo otro que me va a ayudar también es ver que la tricúspide, que es la válvula que comunica de la aurícula al ventrículo derechos, tiene tres valvas, ¿sí? Esta y esta. En cambio, la mitral, que es la válvula que comunica aurícula izquierda con ventrículo izquierdo, tiene dos valvas. También eso me va a servir para darme cuenta. Bien, ahora vamos a ver en la próxima imagen, quizás se entienda mejor.
Supongamos que tenemos este corte, que es un corte horizontal del tórax, ¿sí? Hay uno, este está muy lindo, en el museo hay uno que no es tan lindo como esto, pero para que uno pueda siempre pensar algunas cosas de relación, ¿sí? Respecto de estos cortes. Entonces, tenemos un corte horizontal del tórax. Lo primero que vamos a buscar es un reparo óseo que nos permita entender un poco las estructuras que están alrededor. Lo primero que veo muy claro es acá una vértebra torácica, ¿sí? Y lo que veo hacia los laterales son partes de las costillas, que si recuerdan, cuando vimos tórax, decíamos que en un corte horizontal le íbamos a ver en esta disposición porque las costillas tienen una dirección de posterior hacia anterior de manera descendente, ¿sí? Es su pasaje, digamos, de posterior, de su nacimiento, de su articulación en la columna vertebral hacia el esternón, hacia la parte anterior, es un eje oblicuo y descendente. Por eso cuando yo hago un corte transversal u horizontal a esta altura, las voy a ver de esta manera. ¿Bien? Y en la parte más anterior encuentro acá el esternón. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo ver? Bueno, puedo ver que a los lados, en este corte, encuentro los pulmones. ¿Bien? Además, sé que el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, el pulmón derecho tiene 3, acá ya vemos 2, obviamente nos falta uno, ¿sí? Y lo otro que puedo observar, más allá del corazón, que acá está bien marcado, es un buen corte, encontramos otras estructuras. Bueno, vamos a pensar entonces qué es lo que estamos observando acá. Bien. Y vamos a pensar además si esto es, ya que sabemos el corte, es una vista superior o es una vista inferior. ¿Sí? Lo que puedo ver acá en esta imagen es, para que ustedes siempre se acuerden, es que el esternón siempre contacta con el ventrículo derecho. La única cavidad del corazón que contacta con el esternón es el ventrículo derecho. Es lo primero que tienen que ubicar. Si yo veo esternón y veo corazón, la cámara, la cavidad que relaciona directamente con el esternón es el ventrículo derecho. Por lo tanto, esto es ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo observar? Bueno, puedo observar acá toda la parte muscular es mucho más gruesa que esta parte de acá. Por lo tanto, voy a pensar que esto es aurícula y que esto es ventrículo. ¿Sí? Entonces, si sabemos que pegado al esternón tenemos el ventrículo derecho, acá encuentro aurícula derecha y acá encuentro ventrículo izquierdo. Además, porque sabemos que la disposición del corazón es oblicua descendente hacia anterior y hacia la izquierda, y vemos acá justamente la punta del corazón que corresponde al ventrículo izquierdo con el septo que separa a ese ventrículo del ventrículo derecho. ¿Bien? Y la otra cámara que se va a ver en la parte más posterior es la aurícula izquierda. Bien, voy a buscar otro corte mejor para que podamos observar mejor el resto de las cámaras y del nacimiento de los grandes vasos. Pero sí podemos encontrar acá la aorta torácica. ¿Sí? La aorta nace, hace el callado y se ubica a la izquierda del cuerpo vertebral, ¿sí? De la columna vertebral. Bien, entonces, supongamos que encontramos a una persona que la vemos caer en la calle o que ya está tendida en la calle o en casa, digamos, en cualquier lugar. Lo primero que tenemos que hacer es llamar a alguien que sepa, llamar al médico, ¿sí? Llamar a una ambulancia. Pero podemos colaborar y sería muy importante que todos siempre nos actualicemos y hagamos, aunque sea una vez, el curso de RCP, ¿sí? Entonces, supongamos que se desploma en la calle y lo que vamos a tratar de cerciorar es, en principio, si está respirando, ¿sí? Hay que poner la persona boca arriba, si vemos que no hay ningún traumatismo, para poder iniciar RCP hasta que llegue un desfibrilador o hasta que llegue la ambulancia o un médico, ¿bien? ¿Cómo se hace el RCP?
O sea, la reanimación cardiopulmonar, eso de ahí vienen sus siglas, ¿no? Bueno, es poner sobre el esternón, entre la línea, entre los pezones, ¿sí? En una línea central entre los pezones sobre el esternón, digamos, el taco de la palma de la mano, ¿sí? El talón de la mano, con la otra mano encima. Y esto es importante, que los brazos tienen que estar estirados, porque la fuerza no se hace con flexión de codos, se hace con el cuerpo. El cuerpo va, viene, ¿sí? Bien. Se debería hacer por lo menos compresiones que digamos, la compresión que uno haga descienda por lo menos 5 centímetros el pecho, ¿sí? O sea, el empuje que uno da es de más o menos 5 centímetros. Y lo importante de eso es dejar que vuelva a la posición original, ¿no? Sin sacar las manos, sin perder el contacto, hacer presión de manera tal de hacer profundo 5 centímetros y que vuelva al estado original y así sucesivamente. Em, Se dice que hay que hacer como 30 compresiones por 2 ventilaciones. Cuando nosotros no conocemos a las personas, en general no se hacen las ventilaciones. Lo más importante es continuar con la compresión hasta encontrar un desfibrilador o que llegue la ambulancia y traiga uno, ¿sí? O que llegue un médico o alguien que lo pueda hacer. ¿Bien? Bien, ¿para qué es esto? Lo que uno quiere garantizar haciendo esa presión, sabiendo que en contacto con el esternón tenemos ventrículo derecho, ¿sí? Y muy próximo el ventrículo izquierdo, la idea es justamente que la sangre siga circulando. Lo que uno quiere ejercer haciendo las compresiones en el tórax es que la sangre circule, ¿sí? Que la sangre siga circulando y sobre todo que esa sangre pueda llegar a órganos vitales. Bien. Nos quedamos con eso, entendiendo esta importancia de las relaciones, sobre todo en este caso con el esternón, así que vamos a pasar a justamente la configuración externa de esa cara, que es la cara externo-costal o la cara anterior del corazón, ¿sí? La cara anterior del corazón la podemos ver ahí tienen igual la referencia, ¿no? De lo que es anterior, derecho, izquierdo, etcétera. Y lo que vamos a encontrar en la cara anterior es que solamente vamos a ver 3 de sus cavidades. No vamos a ver la aurícula izquierda. Vamos a ver, obviamente, hacia la derecha, la aurícula derecha, con la orejuela derecha, ¿sí? Que es como, justamente tiene una formita de oreja, como una carnecita, que es un fondo de saco, que cubre ahí a la salida de la aorta. El ventrículo derecho, que vamos a ver justamente 2 arterias que recorren como estos canales. Uno es el aurículo ventricular, la separación de estas 2 cavidades, y el otro es el interventricular, que separa ventrículo derecho de ventrículo izquierdo, ¿sí? Vemos cómo del ventrículo derecho nace el tronco pulmonar, y acá vemos la orejuela izquierda, que es de la aurícula izquierda, que es lo único que vemos de la aurícula izquierda, que tapa el nacimiento de la pulmonar, ¿sí? Y acá vemos la aorta, que nace a la derecha de la arteria pulmonar y viene del ventrículo izquierdo. Bien. Entonces, la cavidad que más contacto hace, o sea, que hace contacto con el esternón, ¿sí? Que está bien anterior, es el ventrículo derecho, para que se orienten sobre todo en los cortes que son horizontales. De esa misma imagen, haciendo un corte frontal, siguiendo con esta misma cara, es muy parecido a el dibujo, ¿no? Que veíamos al comienzo, donde vamos a encontrar, en este caso, aurícula derecha, en esta que está acá, ventrículo derecho, ¿sí? Y ventrículo izquierdo. Es raro el corte, o sea, no es que sea raro el corte, pero cuando uno lo ve desde una vista interna, por ahí uno se confunde. Traten siempre de, primero, mirar las paredes, ¿sí? Para ver el grosor, y segundo, encontrar a las válvulas. Ven acá que está como más blanquito, esta es la válvula tricúspide o parte de la válvula tricúspide por el corte, ¿sí? Que va a dividir aurícula derecha de ventrículo derecho, y además miren el grosor muscular que tiene este ventrículo a diferencia de la aurícula, ¿sí? El tabique interventricular, que es bastante importante a nivel muscular, y el ventrículo izquierdo, que también miren el grosor que tiene, ¿sí? Y lo mismo se ve acá,
Se ven acá partes de las válvulas con las cuerdas tendinosas. Bien, si tienen la posibilidad, se compran si no les da impresión, un corazón de vaca es muy parecido para que uno lo pueda manipular en casa. Tiene cosas muy parecidas al corazón humano para que uno pueda encontrar esto de los músculos y todo, que está bueno. Una vez que ustedes lo ven y lo distinguen, ya después no se van a olvidar. Bien, del ventrículo derecho, ¿sí? El ventrículo derecho en su configuración interna, ven que está como seccionado justamente el ventrículo derecho y lo que están marcando los asteriscos blancos es justamente las válvulas de la tricúspide, ¿sí? Em, ¿Se acuerdan que tenía septal, que era más cerca del centro del corazón, del tabique, anterior y posterior, ¿sí? Y estamos viendo cómo las valvas abren de la tricúspide, abren hacia el ventrículo derecho. Y lo otro que observamos acá es lo que está ahí marcado en negro, que es la cuerda tendinosa con el músculo papilar, ¿sí? Hay tres tipos de músculos papilares o músculos cardíacos. Uno son los de primer orden, que justamente es el músculo papilar o músculo de primer orden, que va de la pared del corazón, o en este caso del ventrículo derecho, a la cuerda tendinosa, ¿sí? Y justamente lo que hace en su contracción es abrir y después relajarse y cerrar la válvula, ¿sí? El otro no se va a ver muy bien, pero los de segundo orden forman como puentecitos, ¿no? Como puentecitos así, como que van de la pared, se separan de la pared y van a la pared, ¿no? Como si fuera un puente. Y los de tercer orden son engrosamientos, o sea, no se separan nunca de la pared del corazón, la pared interna. ¿Bien? Luego tenemos la cara inferior o cara diafragmática. La cara diafragmática es justamente porque es la cara que apoya sobre el diafragma, ¿sí? Y es casi exclusivamente de los ventrículos. Hay una pequeña parte de la aurícula derecha, muy poquito, ¿sí? Pero es casi exclusiva de los ventrículos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y está recorrida en el centro por el surco interventricular posterior. O sea, si hay un surco desde una vista externa es porque adentro está el tabique que veíamos antes que tiene mucha masa muscular, ¿sí? Bien, podríamos decir que realmente la única cavidad que no apoya en el diafragma es la aurícula izquierda. Sí, hay una parte de la aurícula derecha que sí está apoyando, acá, esta parte de acá, ¿sí? Y los ventrículos, pero lo que sí no toca el diafragma es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es muy pequeña y es como la mochila del corazón, se le dice, porque está atrás y arriba, ¿sí? Ya que estamos en esto, acá vemos cómo la vena cava inferior está desembocando en la aurícula derecha, ¿sí? Y al costadito de esta desembocadura encontramos la desembocadura del seno coronario, que es, digamos, el seno coronario es la desembocadura de las venas del corazón, ¿sí? A la aurícula derecha. Entonces, es como justamente la vena cava inferior es la que atraviesa el diafragma y llega a la aurícula derecha, parte de la aurícula derecha, esa parte donde desemboca esta vena, es la que toca el diafragma, específicamente sobre el centro tendinoso, ¿sí? La cara de esta del corazón. Bien, luego tenemos una cara que es superior o la base del corazón que responde a la aurícula izquierda sobre todo, ¿sí? Y lo vemos en esta imagen. Bueno, justamente está pintado de rojo, el atrio o aurícula es lo mismo, izquierdo, ven que es muy flaquito, como muy apelmazada, ¿sí? Y que es muy chiquita, es como arriba de los ventrículos, ¿se ve? Como es posterior y superior, como la mochila donde se ven a ambos lados la desembocadura de las de las venas pulmonares izquierdas y de las venas pulmonares derechas. Bien. Y otra parte que podemos observar es esta parte más posterior de la aurícula derecha con la desembocadura de la vena cava superior y la desembocadura de la vena cava inferior y el seno coronario.
Las caras que quedan entonces son las caras pulmonares. Obviamente hay una cara pulmonar derecha y una cara pulmonar izquierda que van a contactar y dejan como huella en las caras internas de ambos pulmones, como vemos en esta imagen, ¿sí? Lo mismo, bien hacia anterior, y en este caso no se ve, pero en contacto con el esternón está el ventrículo derecho, luego encontramos ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ¿sí? Y van a estar en íntima relación con la cara interna o cara pedicular de ambos pulmones. Lo que observamos acá es como del ventrículo derecho nace el tronco pulmonar y enseguida se divide en las dos arterias pulmonares. Cómo nace la aorta, ¿sí? A la derecha de la arteria pulmonar y enseguida, después de hacer el callado, se hace izquierda y ahí permanece a la izquierda de los cuerpos vertebrales. La formación y llegada de la vena cava superior al corazón, ¿sí? Y acá lo que podemos encontrar, estas dos tiritas que vemos acá y acá, son los nervios frénicos, que sabemos que son anteriores al pedículo pulmonar y el frénico izquierdo va por todo el borde del corazón izquierdo y llega a la punta del corazón, lo mismo que el derecho del lado derecho, ¿no? Y atraviesa uno solo el diafragma y el otro queda ahí. Bien, entonces así se verían el ruido del corazón, ¿no? Acá lo vemos muy bien, como esta es la tricúspide y esta es la mitral, o sea, acá tenemos el pasaje de la sangre de la aurícula derecha, que es esta, al ventrículo derecho, ¿sí? Con la salida de la arteria pulmonar, que es esta de acá, ¿bien? Y acá tenemos la válvula mitral que trae la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y acá vemos la aorta, esta es la aorta, ¿sí? Que está, como ya les dije, cruzada. Entonces vemos ahí lo que yo les decía antes, que eran los ruidos cardíacos, primer y segundo ruido cardíaco. Estos son los primeros ruidos cardíacos de la tricúspide y la mitral cuando se cierran. Ven que se cierra ahí por la relajación, ¿sí? de las cuerdas tendinosas y del músculo de primer orden, que cuando se contrae se abre y cuando se relaja se cierra, y no es que pasan estas valvas para el otro lado, no, se cierran hasta ahí, ¿sí? Porque no se estiran estas cuerdas tendinosas, se cierra, entonces se impide que la sangre retorne a la cavidad anterior, ¿ok? Lo mismo sucede a este nivel, al salida en las arterias. Entonces ahí tenemos los dos ruidos, ¿bien? Primer ruido, el cierre de la válvula tricúspide y mitral. Segundo ruido, el cierre de las válvulas semilunares o de la pulmonar y aórtica. Bien, siguiendo entonces, yo me adelanté y ya se lo había dicho, así que ahí queda, queda otra vez, como para que no olvidemos, ¿bien? Y que lo puedan anotar. Y vamos a ver entonces que estos ruidos, esta sístole y esta diástole que vamos a escuchar, forman lo que se llama el ritmo cardíaco, ¿sí? El ritmo cardíaco es justamente que el corazón tiene la capacidad de generar su propia inervación. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón tiene un propio marcapasos que justamente marca el paso del ritmo cardíaco. Que el primer y segundo ruido se produzca, que este cierre de las válvulas se produzca y haga este ritmo cardíaco que tenemos, ¿sí? El tac, 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 se debe a la inervación intrínseca del corazón, a la capacidad innata que tiene el corazón de generar un impulso eléctrico para producir el ritmo cardíaco. Ahora, la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de este ritmo que se da en un minuto, ¿sí? Va a depender del sistema nervioso autónomo, del simpático y del parasimpático. Y después vamos a ver cómo está inervado, ¿sí? Entonces, que se produzca el ritmo cardíaco, que se produzcan estos ruidos y escuchemos el tac, 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 va a depender de su sistema intrínseco de inervación. Ahora, la cantidad de eso que yo voy a escuchar en un minuto, si es tac, 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 o si es tac, 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 ¿se entiende? Eso es la frecuencia. Lo que va a determinar la frecuencia va a ser si predomina más el simpático o el parasimpático o si eso está en equilibrio, ¿sí? No predomina ninguno de los dos.
¿Qué va a suceder? Que el parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a ser papá, 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 y cuando disminuya mucho la frecuencia cardíaca por debajo de cierto valor se va a llamar bradicardia, ¿sí? Y por el contrario, cuando predomine el sistema simpático, por ejemplo, esto, ¿no? De frente, la huida y todo esto que ya vimos un montón durante el primer examen, lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, que también puede ser como respuesta a un dolor, ¿sí? A cualquier agente de estrés, no solamente al salir corriendo porque nos quieren robar. Ahí actúa el simpático y desencadena que aumente la frecuencia cardíaca justamente porque lo que yo quiero es llevar más sangre, sobre todo, por ejemplo, a los músculos, ¿sí? Cuando eso aumente por encima de cierto límite, vamos a hablar de una taquicardia, ¿sí? Cuando esté como muy elevada la frecuencia cardíaca, hablamos de una taquicardia. Y este ritmo, ¿sí? que decíamos antes, que está dado por la inervación intrínseca que tiene el corazón, es lo que dibuja estas formitas, que igual no lo tenemos que saber, pero que dibuja estas formitas cuando nos hacemos un electrocardiograma. ¿Bien? Bien. Habíamos dicho entonces que eh, cuando teníamos, o sea, veíamos a una persona que lo necesitaba, que lo requería, hacíamos la reanimación cardiopulmonar, ¿no? El masaje cardíaco que habíamos visto recién. Hasta que podamos encontrar el aparato que se llama desfibrilador. ¿Bien? Estos aparatos se encuentran ahora ahí en muchos lugares, en muchos locales, de negocios, en el subte, en los shoppings, en estaciones de servicio, ¿no? Hay en varios lugares están disponibles. Bueno, por supuesto que las ambulancias lo tienen, la policía también. Son aparatitos muy fáciles de usar, de hecho, tienen las instrucciones muy, muy sencillas. Si tienen la posibilidad en un momento de ver alguno, de chusmearlo, van a hacer en el curso, se los van a mostrar. Tienen unos parches, la foto te indica dónde poner cada uno de los parches, y si están puestos mal, algunos tienen un sonidito que te está avisando que está mal puesto. Y después, te dice, hay como ciertos ruidos y hay una voz ahí en off que te dice cuándo despejar, cuándo va a dar el impulso eléctrico y etcétera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el desfibrilador? Es justamente desfibrilar, ¿sí? ¿Qué es fibrilar? Fibrilar es cuando el ritmo cardíaco medio como que se enloquece. Cuando este tuk, 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 estos ruidos cardíacos que habíamos estudiado, ese ritmo se vuelve rápido y errático. Hace tuk, 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 ¿no? No sé, estoy exagerando, pero digo, es algo que no marca, no tiene justamente un ritmo, sino que se fue de ritmo, ¿sí? Está como desordenado, como errático, a veces son más rápidos, a veces son más lentos, ¿bien? Y lo que está fallando en ese momento es justamente em, el marcapasos del corazón, el impulso eléctrico que viaja por las paredes del corazón para provocar estos ruidos. Entonces, lo que quiere hacer esto externamente es dar un impulso eléctrico para acomodarlo. Por eso se llama desfibrilar, porque lo que quiere hacer esto a través de un impulso eléctrico es justamente sacar lo que está fibrilando, que es esta cosa media errática y desordenada del ritmo cardíaco. Así que está bueno familiarizarse con eso para saber, no es difícil de usar, ¿sí? Por supuesto que la persona no tiene que estar en medio de un charco de agua, ¿no? Claramente, que cuando dice que hay que despejar, o si no nos vamos a quedar todos electrocutados, ¿no? Seguir una serie de instrucciones que igual son muy fáciles y están ahí en el aparatito. Bien, entonces, ¿qué nos importa de esto que venimos hablando respecto de el ritmo cardíaco y su inervación intrínseca, ¿sí? Que es el sistema de conducción que tiene el corazón? Nos importa mucho también la configuración interna de la aurícula derecha y esto es debido a que en su interior se origina este impulso, ¿sí? En este caso, que estamos viendo, es una vista derecha justamente del corazón, donde vemos toda la aurícula derecha, con la llegada de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Luego vemos ventrículo derecho y el nacimiento del tronco pulmonar, vemos callado de la aorta, ¿sí? Y acá vemos una es la arteria pulmonar y el resto son las venas pulmonares, ¿sí?
Lo que vamos a ver es en el interior de la aurícula derecha para poder observar cómo es que se da este marcapasos natural. Bien, en este esquema, que es muy sencillo, donde se ven las 4 cámaras del corazón, esto es aurícula derecha, esto es aurícula izquierda, esto es ventrículo izquierdo y esto es ventrículo derecho, ¿sí? Con las válvulas comunicando, válvula mitral y válvula tricúspide. Se van a soñar con esto después de tanto que lo repetí. Lo que vamos a ver del sistema de conducción es que inicia, ¿sí? El marcapasos del corazón inicia justamente en el nodo sinusal que se encuentra al ladito, pegadito de la llegada de la vena cava superior. De hecho, hay un preparado, un frasco en el museo, que se ve la configuración interna de la aurícula derecha, que está ahí el corazón apoyado en el diafragma, y está recortada, justamente seccionada de la aurícula derecha para poder ver en su interior. Y lo que se observa es que a este nivel está pintado, ¿no? Claramente no, porque es algo microscópico, no se va a ver, pero está como pintada esa parte. Lo que quiere mostrar eso que está pintado es justamente que ahí, a la derecha, a la izquierda de la llegada de la vena cava superior, se encuentra el nodo sinusal, ¿sí? Ahí se origina el impulso eléctrico del corazón. El ritmo cardíaco se origina ahí. De hecho, cuando una persona necesita que le coloquen un marcapasos, es justamente como un aparatito muy pequeño que se dispone ahí, ¿no? Y que da justo cuando capta, cuando recepciona que la frecuencia cardíaca disminuyó, ¿sí? Que está en una bradicardia, lo que hace es mandar un impulso para como restaurar el ritmo cardíaco, ¿sí? O sea, el aparatito justamente marca paso es justamente para eso, para marcarle el paso cuando detecta que hay algo que está fallando. Bien. Bueno, dijimos que se inicia ahí, como al ladito en la aurícula derecha, al ladito de la llegada de la vena cava superior, y la segunda instancia de donde pasa este estímulo nervioso que inicia en esta parte, también a la aurícula derecha, pero ya a esta altura, ¿sí? Como que más profundo y más hacia el tabique central del corazón, a esta altura. Y ahí vamos a encontrar con el número 2 al nodo aurículo ventricular. Bien, el nodo auriculoventricular es una estructura que se encuentra delimitada por algunas estructuras un poco más complicadas de ver, ¿sí? Que son más chicas, y que a partir de ahí arranca toda una red de inervación que va a recorrer el resto de las cavidades. Bien, entonces, si seccionamos la aurícula derecha, bien, hay una sección acá como a nivel del tabique que une en la llegada de la vena cava superior con la vena cava inferior. Y abrimos la aurícula y vamos a ver que tiene una parte que es rugosa y una parte que es lisa. Bien, la parte más central, digamos, es lisa y esta parte es más rugosa, tiene músculos. Bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar diferentes estructuras. Una cosa que ya conocemos es esta de acá, que es la válvula tricúspide, que une o es el paso de la sangre en la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Bien. Otra de las cosas que ya vimos es esto, que es la llegada de la vena cava inferior. Y a diferencia de la vena cava superior, la inferior tiene válvula. Bien, la superior no la tiene porque en esto un poco colabora la gravedad, ¿no? En el ingreso de la sangre desde la parte superior hacia el corazón. Pero el resto de, o sea, esta vena, la cava inferior y también el seno coronario, tienen válvulas, ¿bien? Que una vez que la sangre venosa ingresa a la aurícula derecha, se cierra, ¿ok? La válvula de la vena cava inferior se puede llamar válvula de la vena cava inferior sin ningún problema, o se puede llamar o válvula de Eustaquio, que sería como esto blanco de acá es la válvula, ¿sí? Válvula de Eustaquio. Esta válvula de la vena cava inferior
tiene una prolongación fibrosa que se ve acá. ¿Ven que está así la valva y acá hay una prolongación? Bueno, esto es claramente que acá en el dibujo está muy bien hecho para poder distinguirlo, pero que en un preparado es muy difícil. Pero más o menos para que ustedes sepan que cuando encontramos el orificio de la vena cava inferior, tiene una válvula, a veces se ve, a veces no se ve, pero sepan que más o menos cuando ponen ahí el láser, ahí estaría la válvula de Eustaquio, la válvula de la vena cava inferior, que tiene una prolongación fibrosa, que es esto de acá, y por ser prolongación fibrosa, se llama tendón, ¿sí? Es como un tendón, por eso se llama tendón de Todaro. El tendón de Todaro, que es esto de acá, no es nada más y nada menos que una prolongación fibrosa de la válvula de Eustaquio o de la válvula de la vena cava inferior. ¿Bien? Yo les dije al principio que al ladito de la llegada de la vena cava inferior hay la llegada de otra vena, que es el seno coronario, que es la desembocadura de toda la sangre venosa del corazón, que también tiene su válvula, que es esta que está blanquita. Esto es el seno coronario y esta es su válvula que se llama válvula de Tevesio. ¿Sí? La válvula del seno coronario o válvula de Tevesio, que es lo mismo. ¿Bien? Perfecto. Entonces tenemos la válvula de Eustaquio, la válvula de Tevesio, ¿sí? El tendón de Todaro, que es toda la prolongación fibrosa que tiene esta válvula, y encontramos la tricúspide. Perfecto. Entonces, en el medio de esas tres estructuras, encontramos el nodo aurículo ventricular. ¿Bien? Para que ustedes recuerden, este triángulo, se llama triángulo de Koch, delimita dónde vamos a encontrar el nodo aurículo ventricular. ¿Sí? Triángulo del nodo o triángulo de Koch es lo mismo, que va a estar delimitado por el tendón de Todaro o Teodoro, para que se acuerden, el tendón de, perdón, la válvula de Tevesio, que es la válvula del seno coronario o Tebeso, y la valva septal de la válvula tricúspide o te escupo. ¿Sí? Te adoro, te beso, te escupo, por si les resulta fácil acordarse de eso. ¿Sí? Si no, es el tendón de Todaro, que es la prolongación fibrosa de la válvula de Eustaquio, la válvula de Tevesio o la válvula del seno coronario y la válvula septal, la valva septal de la válvula tricúspide. ¿Bien? Eso delimita topográficamente un triángulo que se llama triángulo del nodo auriculoventricular o triángulo de Koch, y en el centro se encuentra, por supuesto microscópicamente, justamente este nodo, ¿no? El segundo nodo, que es el aurículo ventricular, porque se encuentra justo en la pared entre aurículo y ventrículo, que es la segunda instancia que tiene la conducción eléctrica del corazón. Y finalmente mostrarles esta estructura que no tiene que ver con la conducción nerviosa, ni tiene que ver con las estructuras que forman el triángulo, pero que aparece en la configuración interna de la aurícula derecha y muchas veces se ve como si alguien hubiera apoyado el dedo y dejando una huella en un cemento fresco, ¿sí? Se ve así, justamente. Acá está muy delimitado, pero cuando ustedes tengan la posibilidad en el museo, cuando ven la configuración interna en algún corazón en preparado que esté seccionado, van a encontrar como que alguien aplastó y dejó una huella. Bueno, eso se llama fosa oval. En nuestra vida embrionaria y fetal, eso era un agujero, ¿sí? El foramen oval, que comunicaba aurícula derecha con aurícula izquierda, porque la circulación en el corazón era diferente, ya que los pulmones no son funcionales durante la vida intrauterina, ¿sí? Una vez que nacemos y cambian las presiones de la presión sanguínea y cambia y empezamos a respirar de manera aérea y utilizar los pulmones, ese foramen se cierra porque ya no hay comunicación entre las aurículas, se transforma en una fosa. ¿Bien? Bueno, para eso para que sepan que también lo encontramos ahí. Perfecto. Bueno, un poco de lo mismo que habíamos visto recién en un preparado real, un poco raro. Esto está son como capturas de pantalla de un video en YouTube que tienen. Esto es en la lista de reproducción de tórax. Bien, para poder observar un poco
dónde están esas estructuras en algo, digamos, real, que es lo mismo que en el dibujo, ¿sí? Bien, ¿cómo continúa esto, no? Habíamos visto que la primera instancia era este marcapasos, donde inicia el impulso eléctrico al costadito, a la izquierda de la vena cava superior, que el segundo era en el nodo auriculoventricular, ¿bien? Y lo próximo que se sucede, entonces, es que aparece sobre todo, en todos lados, pero sobre todo en el tabique interventricular, lo que se llama fascículo auriculoventricular, que es esto, ¿no? Hay un fascículo, una rama que se va hasta el septo, ¿sí? Hasta el septo del corazón, hasta el tabique del corazón, ¿bien? Entonces, en este fascículo se empiezan a dividir en ramas, como si fueran las ramas que da la arteria, ¿sí? Estas ramas se dividen en ramos más pequeños y son esos ramos subendocárdicos, o lo que se llama la red de Purkinje, que ingresa en todas las paredes del corazón para producir el ritmo cardíaco. ¿Bien? Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier, cualquier duda, si no después lo vemos en la clase que viene. Entonces acá las referencias y a continuación un mensaje. Gracias, nos vemos en la próxima y arrancamos con abdomen.